En referencia al circuito de la figura, calcule I si la corriente inicial es 0 amperios. Bien, acá hay dos instantes de tiempo, tanto en 0 como en 1. Cuando t toma valores menores que 0, esto es negativo, voy a colocar la fuente de corriente 1. Bien, si no la fuente A y la fuente B. La incógnita es negativo, por lo tanto U toma valor de 0. V sub A es 0. Y V sub B también es 0 voltios. Es decir, el inductor está conectado a un circuito muerto, significa que no se carga, por lo tanto la corriente inicial de este inductor es 0 amperios. Tiene sentido, es correcto. Cuando te toma valores desde 0 a 1, en ese caso el, si toma valores de 0 a 1, esta expresión toma valores negativos. Y si la incógnita toma valores negativos, U toma valor de 0. Entonces acá sería la fuente V sub A es 0, pero la fuente V sub B es exactamente igual. La incógnita toma valores positivos, por lo tanto U toma la unidad, sería 1 voltio. Si T toma valores mayores que 1, tanto las dos fuentes toman el valor de 1 voltio. Entonces vamos para esos tres casos. Empecemos por cuando el instante va de 0 a 1 segundo. En ese caso, la primera fuente V sub A está en cortocircuito, mientras que la otra está a 1 voltio. Entonces, el circuito en esas condiciones es el siguiente. Entonces, la corriente del inductor, como está conectado a un par de terminales donde el circuito es activo ya que tiene fuente, la corriente del inductor es la suma de dos corrientes. La estable más la transitoria. La estable está dada por la corriente Norton y la transitoria por una función exponencial con un factor de referencia de la corriente inicial menos la corriente Norton. Como la corriente inicial es 0, entonces acá sería la corriente Norton 1 menos. Bien, en este caso tau es la razón de la inductancia de la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito el equivalente Norton entre las terminales del inductor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Primero se determina el equivalente Thevenin. La resistencia Thevenin a circuito muerto. Eso significa que estoy en corto. Estos dos resistores están en paralelo. Uno el doble de la tercera parte, 2 ohmios. Y de acá determino la corriente Norton, la corriente de cortocircuito entre estas dos terminales. Este resistor está en paralelo con este corto, se retira, quedándome a ver, caída, subida 1 voltio. En esta dirección, entonces la corriente Norton es 1/6 de amperio. Bien, volvemos acá, sería la inductancia 2 de la resistencia Thevenin. Entonces el negativo recíproco de tau es -1. Entonces la corriente del inductor es 1/6, 1 menos a la menos t, esto en amperios. Bien, ahora vamos para el instante de cuando es mayor que 1. En ese caso las dos fuentes están activas. Entonces en esas condiciones el circuito es el siguiente.
En ese caso, como el inductor está conectado a un circuito activo, su corriente es la suma de dos corrientes, una en estado estable y otra en estado transitorio. En el estado estable es la corriente Norton, mientras la corriente transitoria es la exponencial, que es la diferencia de la corriente inicial y la corriente Norton. Pero en este caso hay un detalle. La corriente inicial es la corriente en el instante de un segundo y en ese instante hay un desplazamiento de la función con respecto a un segundo, de la función exponencial. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos factores. Bien, la corriente inicial es como la tensión, la corriente en un capacitor es continuo. Utilizamos la función anterior para determinar la corriente del inductor en un segundo. Sería un sexto de 1 menos e a la menos 1. Entonces, de esa manera ya tendríamos la corriente inicial, con que empieza en el instante de un segundo. Tau en este caso es la razón entre la inductancia y la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito el equivalente de Norton entre estas dos terminales. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente forma. Entonces, en este caso, la resistencia Thevenin es a circuito muerto, esto en corto y esto en corto, entonces 3 y 6 están en paralelo, que sería igual a 2 ohmios. En este caso voy a determinar bien la corriente Norton, la corriente de cortocircuito. Entonces en sentido horario, caída, subida 1 voltio, subida, caída 1 voltio. Las dos corrientes van en esta dirección, 1/3 y 1/6. Entonces la corriente Norton es la suma de esas dos corrientes. En este caso es por 2, 1/2. Sí, 0,5. Entonces volvemos al circuito anterior. Entonces acá la inductancia es 2 Henrys. La resistencia Thevenin 2 sería acá 1. Entonces el negativo del recíproco sería -1. Entonces acá ya reemplazamos los datos. La corriente Norton es 0,5. La corriente inicial, ¿cuánto es? A ver, 1 entre 6 por 1 menos la exponencial a la -1. Bien, en esta fracción no se puede en decimales y cuando es menor que la unidad en 3 decimales. Acá 0,105. Entonces la corriente inicial menos la corriente Norton sería exactamente igual a este valor menos 0,5 menos 0,319. 395. Bien, la exponencial a la menos t-1. Esto en amperios. Entonces, acá lo que me pide es la corriente I. La corriente del inductor. Cuando t toma valores de 0 a 1, la función es esta.
caso te toma valores de 0 a 1, y cuando te toma valores mayores a 1, la función es esta. Es una función definida a trozos. Entonces, claro, acá hay uno más. Cuando t toma valores menores que 0, acá la corriente inicial me indica que es 0. Porque a veces puede tomar un valor, ¿no? Entonces, inicialmente la corriente del inductor está descargado. Bien, ahora vamos a corroborar con el solucionario. Efectivamente, la pregunta 7.62 me coincide. Para graficar este circuito o esta función a trozos es simple. Simplemente tenemos que identificar algunos números, nada más bien. La corriente del inductor en función del tiempo. Acá sería 0, al instante de tiempo 0 y 1. Dividimos y también sería los equivalentes Thevenin. El primero, no, los corrientes Norton en este caso. Un sexto, que en fracción, ¿cuánto es un sexto en 3 decimales? 0.167. Los dos equivalentes Norton, 0.5 y 0.167. Bien, entonces, en el tramo de 0 a 1, me indica que la corriente tiende, antes de 0 es 0, pero cuando va de 0 a 1, la corriente del inductor tiende a la corriente Norton. Pero se para en I sub 1. ¿A qué me refiero? Acá es I sub 1, que es ¿cuánto? 0.105. Entonces, antes de 0 la corriente Norton era 0. La constante, ¿no? Estaba descargado. Entonces, en el instante de t de 0 a 1, la corriente del inductor empieza a crecer. Bien. Si no hubiera un cambio en el instante 1 de fuentes, esto tendería a la corriente Norton. Pero en este caso hay un cambio. De mayor a 1 se agrega una fuente más y la corriente del inductor ahora tiende a la otra corriente Norton, que es a 0.5. Bien, eso sería la gráfica. Para corroborar voy a utilizar el HP Prime, aunque no es necesario, pero ya está graficado, pero de todas maneras. Acá yo lo tengo en un esquema. A ver, acá voy a reemplazar datos nada más. Sextos, 1 menos y a la menos x cuando va de 0 a 1. Bien, la otra función sería
0.5 menos 0.395 por la exponencial al negativo de cuando x vale 1. Bien, comprobando ok, entonces graficamos y de la misma manera, si vemos, tiene el mismo comportamiento, crece hasta 1 y de 1 sigue creciendo y su tendencia va a ser hasta 0.5, que es la mitad de acá de 1. Entonces, correcto.